Hola, soy Codeware. Bienvenido a un nuevo video de cómo desarrollar un carrito de compras. Nos habíamos quedado aquí donde ya creamos la vista para el carrito de compras. Vamos a corregir algunas cosas, como poner la ubicación real de esta imagen porque no lo está seleccionando. Debe ser porque la vista cart está dentro de la carpeta vistas, no es como estar en el inicio. También vamos a redireccionar este vínculo para que cuando hagamos clic aquí retrocedemos al index, ¿correcto? A ver, voy a ubicarme en el proyecto. Si funciona esto, no funciona. Así que en ambas vistas voy a poner el redireccionamiento a index, ¿correcto? Vamos a Visual Studio. Entonces aquí en Home voy a decir, como nosotros estamos en la carpeta Views, tenemos que subir una carpeta para poder ir recién a Index. Guardo. Ahora la imagen, como estamos dentro de vistas, tenemos que subir una carpeta para poder irnos a Util. Guardo. Vamos a ir aquí a Index para hacer lo mismo aquí. Pero esta vez no vamos a subir un nivel porque estamos directamente en Index. Voy a guardar. Me voy al navegador. Actualizo. A ver. Bien. Voy a ir a carrito. Voy a ir aquí atrás. Si lo hace. Perfecto. La imagen del carrito también funciona. El contador, que es la función que se encarga de contabilizar los productos, no funciona, por eso que todavía sigue así. Aquí vamos a modificar, por ejemplo, yo quiero que esta información se ubique en la parte derecha del cart, no se alinee en el lado izquierdo, sino en el derecho. El tamaño del total también lo voy a hacer más grande, porque es un dato importante, por no decir el más importante de estos tres. Así que vamos al Visual Studio. Cierro esto. Voy a ir más abajo. Y me ubico aquí. Sería el de aquí. No va a ser un spam, sino un strong. Voy a ponerlo estáticamente a 0. El ID va a ser subtotal. Y vamos a ponerle una clase para que se ubique en la parte derecha. En Bootstrap 4 sería float ray, pero en el Bootstrap más actual pues se debe colocar end. Lo mismo va a pasar aquí. En lugar de este strong, clase float end, shipping, envío. Este lo vamos a poner de forma estática, $8. Este va a tener un tamaño de fuente de 20 píxeles. Copio lo de aquí. Y también voy a decir, aunque esto tiene que ser strong, que tenga un estilo de tamaño de fuente de 20. También va a estar ubicado en la parte derecha del card. Y el identificador es total estimado, ¿no? Voy a guardar. Me voy al navegador. Miren, ya se ve bien. Vamos al Visual Studio. Y aquí tengo una imagen útil, justamente este, que es una imagen para indicar que se puede pagar con estos métodos, ¿correcto? Así que abajo, una etiqueta imagen. Esta imagen está en la carpeta util img, pero como estamos en vistas tenemos que subir un nivel para irnos a util, luego a img y luego la imagen es pay.png. Ahora tengo que decirle un tamaño, un ancho, voy a ponerle de 200
guardo, me voy al navegador. Miren, se ve correcto, se ve bien. Ahora, aquí va a estar la información de los productos, ¿correcto? Pero el flujo de datos va a ser el siguiente. Aquí van a estar ubicados todos los productos del local storage que seleccionamos previamente. Y no es que va a calcular el total estimado de todos los productos, pues no, sino que solamente va a calcular aquellos que están seleccionados, y para eso va a haber checkbox donde nosotros vamos a poder habilitar y deshabilitar un producto. Entonces, como va a haber eso, cada producto va a tener un checkbox donde podemos seleccionar y deseleccionar. Entonces, arriba, más o menos por aquí, va a haber también un checkbox. ¿Para qué? Para poder seleccionar todos los productos y también deseleccionar todos los productos, ¿correcto? Entonces voy a colocar este checkbox. Para eso vamos a buscar un ejemplo en Bootstrap, ¿correcto? Nos ubicamos aquí en el apartado de checks y radios y este es el ejemplo que quiero. Bien, voy a tomar esto como ejemplo, cierro, me voy al Visual Studio y lo pego, pero antes del contenedor. Voy a poner aquí para poder seleccionar todos los productos, ¿no? Un identificador. Aquí también. Vamos al navegador, actualizar. Está bien. Vamos a ubicar un poco este checkbox. Entonces voy aquí a poner un styles en que diga posición relativa. Y voy a darle hacia la izquierda 20 píxeles. Guardo, me voy al navegador, actualizo y miren, ya se ubicó aquí, más o menos al medio de carrito de compras. Perfecto. Ahora vamos al Visual Studio. Me voy a ir al final para importar de nuevo el archivo carrito de compras.javascript. Bien. Lo que voy a hacer ahora es borrar todo. Guardo, me voy al navegador, actualizo y me dice que hay un error en la línea 5, pero es raro porque ya vacié el archivo. A ver, cart. Guardo bien, me voy al navegador, actualizo y me sigue saliendo. No sé qué está pasando, parece que hay errores por aquí. A ver. Cart. Es bastante raro. A ver, parece que no está leyendo. Voy al Visual Studio y voy a ubicarme en index. A ver si altero esto. A ver si me voy al navegador. Actualizo. Si lo hizo. Entonces, ¿qué está pasando? Parece que este index no está siendo ubicado. Ah, he borrado el index. Voy hacia atrás. No debería ser así. Guardo. Me he confundido. Disculpen. He ido hacia atrás. Estaba borrando index. No es index, sino cart. Es el que tengo que borrar. Voy a guardar. Me voy al navegador. Actualizo. Y aparece. Correcto. No hay ningún error. Si te gusta mi contenido, por favor, dale like, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho, comparte con tus amigos para que más gente sepa que estoy brindando ese tipo de información, dale like a mi página de Facebook, únete a mi Discord y nos vemos en un siguiente video. Chao.